noches, querida gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Dios le bendiga, una vez más estamos acá eh, por este medio social, acompañándolos juntos para que recibamos la instrucción bíblica. Dios le bendiga, perdón por el retraso y bueno, buenas noches Maru, ¿cómo te va? Hola, buenas noches David. Buenas noches a todos los que están conectados. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches, Maru. Entonces, vamos a arrancar este Facebook en vivo, como bien habíamos quedado. Eh, Como bien habíamos quedado, entonces vamos a hacer un repaso, ¿no? Hacer un repaso de lo que habíamos compartido el día martes, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo que habíamos compartido el día martes. El día martes habíamos estado haciendo el primer estudio, ¿sí? A ver, Maru, ¿qué es lo que habíamos estudiado el día martes? ¿Podríamos hacer un repaso de lo que habíamos estudiado? Sí, A ver, por favor. el estudio, el primer estudio fue ¿qué enseña la Biblia acerca del valor que encierra en sí mismo? Era el título. Sí, Y la primera pregunta fue ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Y nos citaba en 2 de Timoteo 3:16. sí, Y la respuesta fue Dios. muy bien. La segunda pregunta fue ¿quiénes recibieron la revelación? Y nos citaba Hebreos capítulo 1, versículo 1. Sí, Y la respuesta fue los profetas. muy bien. Después la pregunta número 3 nos decía ¿a qué se compara la Santa Biblia? Y nos citaba Salmo capítulo 119, versículo 105. Y la respuesta fue a una lámpara a nuestros pies, una luz a nuestro camino. Muy bien. La cuarta pregunta fue ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Y nos citaba 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y la respuesta fue, nos proporciona sabiduría para ser salvos. La pregunta número 5, ¿qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? Sí, Y nos citaba Romanos 15, 4. Y la respuesta fue enseñanza, paciencia, consuelo y esperanza. muy bien. Y la última pregunta, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Y Sí, nos citaba Isaías capítulo 40, versículo 8. Y la respuesta fue para siempre. muy bien. Muchísimas gracias, Maru. Bueno, entonces, ustedes ahí tienen el repaso del estudio anterior eh, que habíamos realizado, ¿verdad? Y a ese estudio nosotros agregamos un qué hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, a ver, Eugenia, ¿qué es lo que nos decía, nos aconsejaba el estudio de lo que tenemos que hacer? Fíjate el tema del micrófono, por favor. Y sí, ahí está. Sí. ¿Qué debo hacer? Sí, Tener una Biblia y leerla todos los días. muy bien, Deuteronomio 17, 19. muy bien. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Todos los cuatro, ¿qué debo hacer? No importa, digamos, si hay ruido, no se preocupen, estamos desde casa, así que no hay ningún problema. Bien. Escudriñarlas asiduamente, aceptarle con gozo y alegría, practicar sus enseñanzas. Muy bien, y ¿qué debo hacer? Estaba acompañado de un texto bíblico, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por el repaso. Y ahora vamos a introducirnos en el siguiente estudio, en el estudio número 2, pero como siempre vamos a pedir la bendición de nuestro Padre, ¿sí? Porque cada vez, recuerden, cada vez que ustedes abran la Biblia, tienen que
pedir la bendición. Si no se pide la bendición, pues entonces nos podemos conducir por un camino equivocado. Así que vamos a orar. Nos acompaña. Eterno Padre, Señor, te damos gracias, nuestro Dios, por permitirnos una vez más, Señor, poder compartir lo hermoso y lo precioso de tu palabra, Señor. Padre Santo, el estudio que vamos a tener es de suma importancia y es un estudio que debemos comprenderlo, Señor. Es un estudio un poco difícil, pero necesitamos tu sabiduría, necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para que podamos compartir, Señor, lo que tú nos has enseñado. Te agradezco, Señor, por Maru, por María Eugenia, Señor, y por todas las personas, Señor, que se están conectando. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Bueno, antes de comenzar el estudio quiero dar agradecimientos en forma especial, bueno, a María Eugenia por su presencia, a Maru también por poder juntos compartir, sí, somos un equipo, pero este equipo solamente es una cara visible, también está compuesto de Mariela Paul, está compuesto de Gilda, que también acaba de compartir el vivo, así que muchas gracias Gilda por tu aporte. También, bueno, saludar a aquellos hermanos que de una u otra manera nos felicitaron, ¿sí? Como ser Francisco Molina, nos extendió las felicitaciones por el trabajo que estamos haciendo. También la hermana Cintia Sanz también nos felicitó por el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, saludar a María Paul, que contestó bien las preguntas, también a Noelia, que está en Facebook en vivo. Y bueno, no sé si ustedes tienen a alguien para saludar, Maru, Eugenia, antes que comencemos. Sí, yo a mi hermana María, Sí. que ella está interesada, bueno, está siguiendo el estudio a través por el Facebook. Sí. Y a Mariona también, que ella también está siguiendo, y Cintia también. Cintia, cierto, me estaba olvidando de Cintia, es también parte de nuestro equipo, ¿sí? Bueno, saludarlas a ella. Muy bien, Dios le bendiga entonces. Eugenia, ¿vos? Bueno, yo saludo a mi madre y a mi padre que están cumpliendo 51 años de casados. Felicitaciones, qué bueno. Para saludarlos, que bueno. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a arrancar. En el libro en el San Juan, el Evangelio según San Juan, voy a compartir dos textos antes de arrancar el estudio y el nombre de este estudio. En San Juan capítulo 17, versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer al Dios verdadero es vida eterna, ¿sí? Y no tan solo al Dios verdadero, sino a Jesucristo. Dice, ¿a quién? Dice, has enviado. La forma de poder conocerlo a Dios es por medio de Cristo. Cristo es el que mostró al Padre. Cristo es el que nos puede hacer conocer quién es el Padre, quién es Dios. Y vamos a leer otro texto que se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, el versículo 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, ¿sí?, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, Deuteronomio 29 nos dice que hay cosas secretas. Esas cosas secretas solamente le pertenecen a Dios, ¿sí? El hombre no puede llegar hasta ahí. Pero hay cosas reveladas, ¿sí?, que son para nosotros. Muy bien, haciendo esta introducción con estos versículos,
vamos a pasar al estudio número 2. ¿Cómo es que se titula, Maru, el estudio número 2? Y vamos directamente al subtítulo y a la primera pregunta. Dice, ¿qué enseña la Biblia acerca de Dios? El subtítulo dice Dios. Muy La bien. primera pregunta dice, ¿cuántos dioses hay? Y nos cita Efesios capítulo 4, versículo 6. Muchísimas gracias. Entonces, este estudio se aborda, el tema se llama ¿qué enseña la Biblia acerca de Dios? Es decir, ¿qué tiene la Biblia para decirnos de Dios? Vaya, que tiene muchísimo para decirnos, ¿no? Entonces, nosotros nos abocamos a conocer en forma sencilla, pero aquí no vamos a ser tan sencillo. En forma sencilla, lo primero y lo más inmediato que habla la Biblia acerca de Dios, ¿sí? Y entonces nos hace una primera pregunta: ¿cuántos dioses hay? Esa es la primera pregunta: ¿cuántos dioses hay? Y como decía Manu, nos cita el libro de Efesios capítulo 4, versículo 6. ¿Qué es lo que dice Eugenia Efesios 4, 6? El micrófono, por favor, Euge. Ahí está. Perdón. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. Efesios, el capítulo 4, versículo 6, nos responde esta primera pregunta, que es una pregunta sobre un tema de la divinidad, es decir, de Dios, de la deidad, ¿sí? Y entonces, en Efesios, el capítulo 4, nos responde la Biblia que hay un solo Dios, decía en el versículo 6, dice, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? Muy bien, para hacerlo fácil y sencillo, nosotros vamos a responder como dice acá el libro de Efesios, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta, Maru? Hay un solo Dios. Muy bien, entonces esa sería la respuesta, ¿sí? Muy bien, respondemos, toman nota ustedes, responden la primera pregunta, un solo Dios, ¿sí? Punto y coma. Parte sencilla, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte un poquito más compleja, ¿sí? Y es por eso que yo le voy a citar el libro de Deuteronomios. Vamos a volver a Deuteronomios, Deuteronomios, el capítulo 6. Deuteronomios, el capítulo 6, el versículo 4. Deuteronomios 6, 4, esto lo voy a leer yo, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Lo mismo que dice Efesios, lo dice el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Hay un solo Dios. Ahora, vamos un poquito más complejo. En el hebreo hay dos palabras para decir uno, ¿sí? El uno hebreo no es igual al uno de nuestro lenguaje, ¿sí? Nosotros tenemos uno que es uno singular, ¿verdad? Ahora, en el hebreo hay un uno para describir algo singular y hay uno para describir algo un poquito más, como unidad, ¿sí? Y este es el caso a la hora de hablar de la divinidad, ¿sí? Cuando en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, Jehová nuestro Dios uno es, está utilizando el hebreo Ejab, ¿sí?
el hebreo ejab, que no significa uno singular, sino más bien significa unidad, ¿sí? ¿Dónde aparece el uno singular? Aparece en el Génesis cuando dice, y fueron creados los cielos y la tierra, y fue el primer día, un día. Es decir, ese un día en el hebreo es la palabra Shakir, ¿sí? Hebreo Shakir. Entonces, Ejad es unidad y Shakir es singular, es el uno singular. Entonces, a la hora de hablar de la divinidad acá en el hebreo, no es singular, sino está de unidad. Y esto nosotros lo podemos corroborar en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, dos textos rápidamente. Génesis, el capítulo 1, el versículo... En el versículo 26 dice así, Génesis 1:26, y creó, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿sí? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces acá Dios dice, hagamos al hombre. Pregunto a ustedes, Maru, Eugenia, ¿la palabra o el término hagamos es singular o es plural? Plural. Es plural, exactamente, no es una palabra singular. Si Dios hubiese dicho, voy a hacer, eso ya es singular, ¿sí? Exactamente. Pero acá la Biblia dice, hagamos, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo más en Génesis, el capítulo 11, el versículo Génesis 11, el versículo 7, esta es la historia de la Torre de Babel, en donde los hombres se unen para edificar una torre que ellos están en contra de Dios. Entonces Dios tiene que descender, ¿sí? Y ahí es cuando multiplica las lenguas y de ahí se desparraban de esa obra que estaban planeando. Querían ser un gobierno mundial desde ahí, desde el libro, desde la Torre de Babel nomás. Entonces Génesis 11, el versículo 7, Eugenia, ¿lo tenés por favor para leerlo? 11:7, ¿qué dice? Sí. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muchas gracias. Entonces acá la divinidad dice, descendamos, descendamos. O sea, no dice voy a descender, no dice descendamos, ¿sí? Esto nos lleva a confirmar que la deidad, ¿sí? Es el punto, digamos, que ya lo vamos a ver, es uno, pero no es un uno singular, sino es una unidad. Ellos son uno en propósito, uno en amor, uno en todo armónico, ¿sí? Por eso Cristo cuando dijo, yo y el Padre uno somos, no es que Cristo era el Padre ni el Padre era Cristo, no. Era Cristo por una parte y el Padre por otra parte, y ellos eran uno en armonía en todo, ¿sí? Este es un tema muy complejo, muy delicado. Por eso, a la hora de estudiar de la divinidad, a la hora de estudiar la naturaleza humana de Cristo, nosotros estamos pisando terreno muy santo, como Dios le dijo a Moisés. Cuando él se acercó a la presencia de Dios, le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando tierra santa es. O sea, estamos ante un terreno muy santo, hablando de la deidad, de la divinidad, ¿sí? Muy bien, no quiero marearlos, pero tengan en cuenta esto, podemos profundizarlo mucho más, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar entonces con la pregunta número 2.
¿Qué dice la pregunta número 2, Maru? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y nos cita San Juan, capítulo 4, versículo 24. Muy bien. A ver, Eugenia, ¿qué dice San Juan 4:24? Sí, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza de Dios? ¿Será que Dios es carne como nosotros? ¿Será que Dios es así como uno de nosotros? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿sí? Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿sí? Dios es espíritu, esa es su naturaleza, es espíritu, espiritual, ¿sí? ¿Cómo sería la respuesta, Maru? Dios es espíritu. Su naturaleza es espiritual. Muy bien. Bueno, ahí tenemos entonces la segunda respuesta a estas preguntas, ¿sí? Preguntas y respuestas bíblicas. Entonces vamos a tomar nota. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu, su naturaleza es espiritual. Muy bien. ¿Qué dice la tercera pregunta, Maru? ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Y nos cita Mateo capítulo 28, versículo 19. Muy bien. ¿Qué dice Mateo 28, 19, Eugenia? Sí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero hacer referencia a esta pregunta, ¿sí? Estos son estudios que, bueno, su autor es Schillmann, ¿sí? Pero son estudios que tienen sus años, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, todo se va actualizando, hay que irse actualizando, todo se actualiza. Si nosotros, yo por ejemplo tuve que cambiar el Windows 7 a actualizar al Windows 10, ¿sí? Se van renovando los teléfonos, todo se va actualizando. Y por ahí, en este caso, el estudio tiene una palabra que algunos hermanos, como ser hermanos eh, de otras denominaciones, le cae pesado esta palabra, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta dice, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Vamos a hacer una aclaración, ¿sí? La Trinidad no es una palabra bíblica. Es decir, que esta pregunta tendría que ser, ¿cuáles son las tres personas de la deidad o divinidad? ¿Sí? Esta pregunta eh, a- tiene que ser un poquito actualizada. Bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para renovar. Bien. Entonces sería, ¿cuáles son las tres personas de la deidad? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay hermanos que o de otras denominaciones que dicen, ah, no, ustedes enseñan esto que no está en la Biblia. Bien, la palabra no está, pero sí está la enseñanza. Por eso es que el estudio hace esto y pone esa palabra, ¿sí? Porque sí está la enseñanza y la podemos corroborar en el texto que acaba de leer María Eugenia, ¿sí? En donde dice que Jesucristo le dice en la comisión, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas? Tres personas, ¿sí? Y resulta que los estudiosos, los eruditos, dicen que este texto, como algunos textos de la Biblia, ha sido omitido, por ejemplo,
del. ¿Sí? Por ejemplo, este texto dicen los eruditos que tendría que haberse escrito eh, en el nombre, no, sí tiene, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, es la parte de nombre, el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Como era muy repetitivo, dice que solamente pusieron del, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tres personas en la deidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿cuál sería entonces la respuesta, Maru? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Esta es una verdad que tenemos que nosotros aferrarnos. Aferrarnos. La verdad dice que es, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando en los primeros estudios nosotros entendemos, ¿sí? Y la palabra nos llega en forma sencilla, nosotros tenemos que abrazar a la verdad, ¿sí? Y no soltarnos, porque va a llegar un momento en que van a venir vientos de doctrina y nos pueden derribar, nos pueden echar por tierra, damos la verdad que hemos recibido. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué es lo que dice la pregunta número 4, Maru? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Eugenia, ¿lo tienes? 1 de Juan 4:8. Sí, sí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cuál sería la respuesta, Maru? A ver, por favor. Dios es amor. Dios es amor, exactamente. Ahora, a mí me gustaría explayarme un poquito, pero el tiempo es tan tirano, ¿no? Pero bueno, Dios es amor. Miren de importante que es este estudio tan sencillo, porque resulta que el carácter de Dios ha sido mal presentado. Ha sido presentado como un Dios iracundo, un Dios sin misericordia, un Dios que necesita de muchos mediadores para que puedan, para que, digamos, para que le ablanden el corazón. Cuando en realidad la misma palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿sí? Y ahora, noten ustedes cómo es ese amor, ¿sí? Ese amor, el amor no es un sentimiento, es un principio, ¿sí? No es una emoción, el amor es un principio. ¿Y cómo se manifiesta el amor? El amor se manifiesta con hechos, no con palabras. Dios en su palabra lo dice, pero también lo ha mostrado. ¿Dónde? Por ejemplo, en San Juan 3:16, un versículo conocidísimo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está el hecho, ¿sí? Dios dice ama, pero acá está la demostración, el hecho. Ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nosotros, copiando ese principio, ¿sí? El amor no tiene que ser de palabras, sino de hechos, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. No estamos un poquito apresurados con el tiempo. Avanzamos. Maru, ¿qué dice el segundo subtítulo y la quinta pregunta? Dios y el hombre. Y la quinta pregunta es, ¿cómo se considera Dios respecto del hombre? Y nos cita Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Muy bien. Ahí en en la misma carta de San Juan, la primera epístola de San Juan, ahora el capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué dice Eugenia? Sí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no lo conoció a él. Muy bien, muy bien. Dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo nos considera Dios? Resulta que nosotros, el ser humano, perdió la categoría de ser hijo de Dios. ¿Sí? Esto es una verdad que a algunos no les gusta escuchar, pero es bíblico, es lo que dice la Biblia. El ser humano ha perdido la categoría de ser hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, ya no, esta raza humana ha dejado de ser hijo de Dios, o sea, de tener el título de hijo de Dios. Ahora, digamos, recuperamos ese título gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice la epístola de San Juan, en donde dice que ahora dice somos hijos y dice que somos considerados hijos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Maru? Como padre. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se considera Dios respecto al hombre? Él es nuestro Padre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando nosotros oremos tenemos que orar Padre nuestro, ¿sí? Es un Padre. Y qué lindo, digamos, es el amor del Padre. Es hermoso el amor del Padre. El amor de la madre también es lindo, pero cuando el hijo entiende el amor del Padre, realmente, digamos, yo, digamos, personalmente uno se enamora de ese amor y inmediatamente lo lleva hacia el amor de Dios, hacia el amor del Padre. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué dice la pregunta número 6, Maru? ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Y nos cita Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3. Muy bien, Eugenia, por favor, ¿qué es lo que dice Salmos 40, 1 al 3? Sí, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué hermoso salmo y qué hermosa experiencia que ha pasado el salmista. Lamentablemente no podemos extendernos en estos versículos, pero es la situación que muchos pasan, ¿sí? En donde dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, es decir, que escuchó el clamor, escuchó la oración, él se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor, y me hizo, dice, sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas personas caen en la desesperación? De acuerdo a cualquier situación. Y muchos hoy en día caen en el pozo de la desesperación a causa, bueno, de las enfermedades que están atacando a la raza humana. Y prácticamente yo estaba meditando en hermanos líderes que, bueno, hace poco ya fueron al descanso. Y miren ustedes que rodeados de tantos amigos, pero no poder despedirse de los amigos. Qué trágico, qué bárbaro lo que es el pecado, cómo trae el pecado todas esas, podríamos decir, injusticias, no tener el acceso, familiares que no pueden despedirse de sus familiares, que ya van al descanso, ¿sí? Amigos que no pueden despedirse de sus amigos, ni siquiera una última mirada, nada. Bueno, pero sí hay un amigo que está hasta el último momento y ese es Dios, que nos saca de ese pozo de desesperación, del lodo cenagoso y
pone cántico en nuestra boca para que alabemos. Dice, y este testimonio van a haber muchos y van a temer el nombre de Jehová. El temor de respeto, no el temor de miedo, ¿no? Bueno, entonces, ¿será que se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Cuál sería la respuesta, Mar? Sí, Muy Él se bien, inclina a nosotros y oye nuestro clamor. muy bien, muy bien. Entonces, vamos a omitir acá el repaso porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero con este conocimiento que nosotros acabamos de tener, ¿sí? Eh, saber, digamos, que Dios es amor, ¿sí? Que no es como otros nos han pintado que era un Dios iracundo, no, es amor, ¿sí? Sabiendo que Dios se preocupa por nuestros problemas, sabiendo de que eh, Dios nos considera como sus hijos y Él se considera a sí mismo como nuestro Padre, Él es nuestro Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, Eugenia, ¿tenés el qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos aconsejan rápidamente? Respetar el nombre de Dios. Nos cita Éxodo 27. Éxodo 27. Maru, ¿tendrías Éxodo 27 para leerlo? Sí, Muy bien. no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Muy bien, entonces el consejo nos decía respetar el nombre de Dios. Y hay un mandamiento que es el tercer mandamiento de la ley de Dios, en donde nos dice que no hay que tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿sí? Porque no dará por inocente el que tome su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Es cuando nosotros, por ejemplo, en la escritura ponemos Dios con minúscula. O cada rato estamos diciendo, ay Dios, te lo juro por Dios. Todo eso no está bien, no está bien porque hay un mandamiento y hay otros que van, digamos, hay explicaciones que van más allá. Hay gente que blasfema el nombre de Dios, ¿sí? No puedo reproducir las cosas que dice, pero ustedes ya estarán entendiendo. No hay que tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que dice el qué debo hacer, Eugenia? El punto número 2. Obedecer a Dios. Nos cita Hechos 5:29. ¿Qué dice Hechos, el capítulo 5, el versículo 29? ¿Lo encontraste, Maru? Sí, Muy bien. A ver, léelo, por favor. Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Entonces dice obedecer a Dios, ¿sí? Y acá el apóstol Pedro, en una situación donde había un conflicto entre gobernadores y lo que decía la palabra de Dios, el apóstol Pedro marca un principio que es para todo cristiano. Es necesario o es preciso primero obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros el consejo es, con este conocimiento, es qué es obedecer a Dios. El punto número 3, ¿qué es lo que nos dice Eugenia? ¿Qué es lo que dice el punto número 3? Poner a Dios en primer lugar. Nos cita Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6:33. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? ¿Lo tienes, Maru? Sí, Por favor. buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas gracias. Dice,
poner a Dios en primer lugar. Ese es el consejo, y acá Cristo nos dice, busquen primero, el reino de Dios. ¿Quién era el reino de Dios? Cristo. ¿Sí? El reino de Dios se ha acercado, dijo él. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo. O sea, busquen primero a Cristo. Busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es su ley. ¿Sí? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es darle el primer lugar a nuestro Dios y buscar la justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra de Dios. Último punto. ¿Qué es lo que dice el último punto, Eugenia? Sí, amar a Dios de todo corazón. Nos cita Mateo 22:37. Muy bien. ¿Qué dice Mateo 22:37? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Muy bien. Acá dice que hay que amar a Dios de todo corazón. Y Cristo nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Dice, con todo tu corazón, con toda tu mente. Mente, alma y corazón. ¿Sí? Todo eso nosotros tenemos que ponerlo a los pies de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y nuestra vida va a cambiar totalmente. ¿Sí? En nosotros no existe ese amor. No existe un amor verdadero. Es un amor que nosotros tenemos que comprarlo. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame el verdadero amor para que yo realmente te ame. Y cuando Dios toma el control de esa mente, cuando Dios toma el control del corazón, y cuando Dios toma el control de nuestra alma, que es nuestro cuerpo entero, entonces las cosas cambian totalmente. Muy bien, mis queridos amigos. Si es que has entendido cuál es el carácter de Dios, qué es lo que quiere Dios para nosotros, entonces yo quiero hacer una oración en esta noche por ti y por toda tu familia. ¿Sí? Vamos a terminar este estudio, realmente el tiempo es tirano, pero nuestro deseo es que cada día podamos conocer y estar bien seguros de quién es Dios. ¿Sí? Nadie nos tiene que venir a decir, no, Dios no es esto, Dios es esto otro, es malo, es iracundo, es inmisericordia. No, no. La palabra de Dios dice que Dios es amor. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que Él ha dado a su Hijo porque Él nos amaba. ¿Sí? Vamos a hacer la oración final de este estudio. ¿Sí? Oremos, por favor. Eterno Padre, Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos conocer más de ti, Señor. Saber que tú eres amor, Señor. Saber que tú nos has amado, Señor, infinitamente, entregando a tu Hijo unigénito, Señor, a Jesucristo, para que nosotros, Señor, seamos salvos. Padre Santo, yo te ruego, te rogamos por aquellas almas que aún no se decidieron por ti, Señor, que aún no estaban seguros de quién eras, pero por medio de tu palabra, Señor, ya están sabiendo que tú eres un Dios de amor, que tú te preocupas, Señor, por sus problemas y que tú tienes la salida, Señor, para todo. Amén. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, Jesús. Bueno, muchas gracias por haber participado de este estudio. Muchas gracias Maru, muchas gracias Eugenia. ¿Pueden contarnos cuándo vamos a salir nuevamente? El domingo, El domingo, ¿hora?
¿Qué ho- 10, 9, perdón, 9, al- 21. a las 21 horas, exactamente. Entonces el domingo los esperamos a las 21 horas. Vamos a dar la consigna de cuál es la pregunta que tienen que responder para participar del obsequio de la Biblia. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál, cómo es el carácter de Dios? Eso es lo que tienen que responder. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Sí? La pregunta número 4 que nos citaba 1 de Juan 4:8. A todas las personas que participen respondiendo a los comentarios, esta pregunta que seleccionamos de las 6 preguntas van sumando para que ellos, al final, nosotros vamos a obsequiarle una Biblia. Ahora, me decía una de las participantes, ¿y qué pasa si muchos ponen, participan y son 20 Biblias que tenemos que regalar? Y vamos a regalar 20 Biblias. Dios proveerá, ¿sí? Si es que fueran 20, amén. Pero la gloria sería para el Señor. El Señor va a proveer de esas Biblias. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que todos participen y que todos se puedan llevar sus Biblias? Bueno, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Maru, gracias Eugenia y a todos los que nos acompañaron. Gracias, hermano, a todos los que están ahí participando también. Nos estamos viendo el domingo a 21 horas, si Dios quiere. Que tengan buenas noches. Esperamos. Exactamente. Dios los bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.